Eh, Buenos días, profe. Mi nombre es Iván Antonio Rincón y mi grupo está conformado por Sol Mercedes Lugo y Paula Natalia Rodríguez. El día de hoy te venimos a presentar este artículo que encontramos, que es para como una guía para profesores, eh, que se llama Introducción a la electroquímica y el uso de la electroquímica para sintetizar y evaluar catalizadores para oxidación del agua y reducción. Entonces, el abstract. La electroquímica permite a los investigadores analizar una variedad de sistemas que van desde moléculas hasta materiales, que abarcan temas de investigación que van desde energías limpias hasta la activación de sustratos en sistemas biológicos. Específicamente puede revelar información sobre la eficiencia catalítica, el papel de los catalizadores y la naturaleza de los procesos químicos de reducción y oxidación. Los investigadores que trabajan en el área de la catálisis dependen en gran medida de la electroquímica y la utilizan para identificar catalizadores efectivos y optimizar condiciones de su reacción. Para esta investigación, o bueno, para esta práctica, se tomó como modelo el par redox de ferricianuro y ferrocianuro. Entonces, bueno, introducción. La mayoría de los cursos de química general introducen a la química redox a través de discusiones sobre celdas galvánicas. Y los cursos redox conducen a un flujo de electrones en la cadena de transporte de electrones y cómo se conecta esta energía para potenciar la fosforilación oxidativa. Bueno, cursos superiores en química inorgánica, analítica y física o físico-química, así como otros temas especializados, incluyen en la discusión procesos electroquímicos en varios marcos, incluida la química ambiental e industrial. La electroquímica cuantitativa es una herramienta importante para la investigación química. De hecho, las directrices y procedimientos de evaluación de los programas de licenciatura lo identifican como parte fundamental de su estructura. La electroquímica como categoría de instrumentación in situ con la cual los estudiantes deberán familiarizarse. Las técnicas electroquímicas, incluidas la potenciometría, la amperimetría, la coulombimetría y la voltamperometría, se utilizan en la investigación química para medir potenciales redox, caracterizar la reversibilidad de procesos químicos, ensamblar o sintetizar materiales y analizar la eficiencia y función de catalizadores, entre otros muchos usos. En este experimento se realizan análisis electroquímicos de reacción de electrólisis de agua o identifican catalizadores para la generación de hidrógeno y oxígeno en las semireacciones de reductora y oxidativa, respectivamente. Bueno, se eligió la electrólisis del agua porque es un proceso, o bueno, división del agua, porque es un proceso con el que todos estamos familiarizados. Eh, y pues que forma parte de un ciclo de combustión de almacenamiento de energía que la comunidad mundial necesita con urgencia, ya que pues al convertir agua en hidrógeno molécula, un combustible, y pues queda oxígeno, la electrólisis del agua proporciona un medio para el almacenamiento de energía. Para que este proceso sea energéticamente más factible, se debe diseñar y caracterizar nuevos catalizadores eficientes. La catálisis de oxidación usa en este protocolo, publicado por la revista Science en 2008. Hasta la fecha, bueno, hasta la fecha las técnicas electroquímicas se han utilizado en una amplia gama de aplicaciones, incluidas la medición de potenciales redox, la determinación de coeficientes de difusión, la modificación de las superficies de los electrodos, el seguimiento de las reacciones de isomerización, entre muchas otras. Eh, para esto necesitamos tener en cuenta dos términos, CB y DP, pues que son dos técnicas para medir el potencial redox. CB es un método de barrido lineal que varía un potencial aplicado en una celda electroquímica mientras registra una corriente resultante. Eh, el,
Esta corriente pues, se mide como la diferencia entre EPC y EPA, que son picos observados en las exploraciones catódicas y anódicas respectivamente, para un sistema reversible. Entonces pues vemos esta formulita 2.3 RT sobre N por F. Bueno, R pues sabemos que vendría siendo la constante de los gases. T vendría siendo la temperatura en Kelvin, para este caso 298 Kelvin o 25 grados centígrados. N el número de moles que se mueven como en esta reacción. Y F la constante de Faraday. Al realizar esta operación encontramos que 0.059 voltios vendría siendo para un proceso de un electrón. Bueno, además a tener en cuenta, IPC e IPA son picos catódicos y anódicos respectivamente. Vemos acá IPC sobre IPA es igual a -1. La relación de las corrientes máximas debe ser negativa porque el valor absoluto de las alturas debe ser el mismo de los escaneos hacia adelante y hacia atrás. Y una corriente es positiva cuando IPC para una reducción, IPA para una oxidación, mientras que la otra es negativa, IPC para una oxidación e IPA para una reducción. Ahora bien, hablando del procedimiento y los materiales utilizados, en primer lugar se utilizó una estación de trabajo electroquímica, la cual estaba compuesta por una celda electroquímica que a su vez utilizaba un vaso de precipitados estándar de 50 mililitros con la finalidad de acomodar la configuración experimental de 3 electrodos elegidos. Sin embargo, opcionalmente eran 4. De esta manera, a su vez, se diseñó una tapa imprimible tridimensional con la finalidad de que encajara en un vaso de precipitados de 50 mililitros. De esta manera se simplificaba la configuración de la celda electroquímica. Lo podemos ver en el montaje. De esta manera se utilizaron los 3 de los 4 electrones, pues uno de ellos era opcional. Como podemos ver en el montaje, el electrodo de malla PT se inserta en la tapa y la tapa se coloca en el vaso de precipitados. Posteriormente, los electrodos de trabajo y de referencia se pueden insertar en la tapa. Además, las juntas de los electrodos de trabajo y de referencia se utilizan para posicionar la altura de los electrodos en la solución. Además, a la derecha de la imagen se muestra cómo queda la celda finalmente. Adicionalmente, se utiliza un portaobjetos de vidrio recubierto con óxido de estaño dopado. En algunos experimentos se utilizó un electrodo de referencia y un contraelectrodo de bobina PT o malla PT, como expliqué anteriormente. Hablando del procedimiento experimental, se utilizó un protocolo de laboratorio que constaba de un tutorial introductorio sobre electroquímica, en la cual se presentaron varias técnicas electroquímicas utilizadas en laboratorios de investigación, como podemos ver en el diagrama. Además, los experimentos se llevaron a cabo en grupos de 2 o 3 estudiantes, en un periodo de 3 o 4 horas en el laboratorio. Además, se tuvieron en cuenta preguntas de discusión y cálculos, los cuales fueron asignados con la dirección del docente en el laboratorio. Este protocolo, teniendo en cuenta los diagramas, suele durar de 3 a 4 horas, por lo cual se realizó varias veces. Y además, se indicó a los estudiantes involucrarse con el material e investigar sobre él. Adicionalmente, en la parte tutorial del experimento del laboratorio, a los estudiantes se les presentaron técnicas de electroquímica experimental midiendo la reducción de un electrón de ferricianuro a ferricioanuro. De esta manera, también se midió el potencial de reducción para que luego se realizara un análisis TAFEL
análisis de curvas de polarización experimentales. Adicionalmente, se examinó la división del agua, es decir, primero la reacción de relevancia en la reducción del agua y la reducción de iones de hidrógeno. Esto se realizó con un electrón de oro, o también se puede utilizar carbón vítreo, y luego con un electrón de trabajo platino. El platino en sí mismo es un catalizador para la producción de hidrógeno. De esta manera, tomando el electrodo platino, se revelan las características de la catálisis, que podemos detallar más adelante en la discusión. Además, para el análisis de la oxidación del agua, se realizó una síntesis electroquímica del catalizador de oxidación del agua con fosfato de cobalto en un electrodo portaobjetos de vidrio recubierto. Además, se evaluó el rendimiento catalizador en comparación en el portaobjetos revestido o en el portaobjetos sin revestir. En esta parte también se realizó un análisis Tafel o análisis de curvas de polarización experimentales. Vamos a hablar de los resultados y la discusión. En la primera parte tenemos la reducción de un electrón de ferricianuro de potasio. Allí nos explican la figura número 3. En la figura número 3A podemos observar el comportamiento típico que se da en las exploraciones de voltamperometría cíclica, y en la figura B podemos ver el comportamiento típico de la voltamperometría de pulso diferencial en la solución de ferricianuro con electrodos de trabajo de platino y de carbono de vitelo. El uso de dos electrodos diferentes en la misma reacción nos indica que hay que dependiendo del electrodo que se utilice, la solución va a tener un diferente comportamiento cinético, y por lo tanto pues las exploraciones de voltamperometría van a ser diferentes. Luego tenemos el análisis electroquímico de la electrólisis y catálisis del agua. Entonces acá nos explican que pues es muy importante hacer como la electroquímica del agua y entenderla, debido a que esto nos sirve para el desarrollo de energías renovables. La reducción y la oxidación del agua tienen capacidad de gran almacenamiento de energía, y esto se puede utilizar para el desarrollo de energías limpias y libres de carbono. Luego tenemos que pues las exploraciones de voltamperometría cíclica se pueden utilizar pues para caracterizar cualquier actividad catalítica de una reacción química como tal. Por lo tanto, en la reacción de reducción del agua, la reducción de los iones de hidrógeno se compara en los barridos de voltamperometría cíclica usando el electrodo de carbón de vitelo y electrodo de platino. El platino en sí es un catalizador en la reducción del agua. Entonces se espera que igual este comportamiento se evidencie claramente en la exploración de la voltamperometría cíclica y se vea como tal la actividad catalítica que cumple allí. También se evidencia que hay un potencial de inicio muchísimo más temprano para la corriente observada. Entonces el voltaje es el valor absoluto de la corriente que va aumentando. El potencial que se barre en esta, pues para los potenciales más negativos va a ser para la reducción, mientras que el potencial barrido para los potenciales más positivos va a ser la oxidación. Un potencial de inicio más temprano indica que no se necesita tanta energía para activar o para impulsar la reacción, y por lo tanto, el aumento de la corriente indica que pues las reacciones químicas son mucho más rápidas y mucho más fácil de que se den.
Por ejemplo, para la reducción del agua, el potencial de inicio sin el catalizador es de menos 1.2 volts, mientras que con el catalizador pues aumenta significativamente y pasa a menos 0.85 volts, pues con el catalizador. Las corrientes observadas también fueron muchísimo más grandes, entonces la corriente total registrada con el electrodo de platino es muchísimo mayor a comparación de la corriente que se obtuvo con el electrodo de carbono de vitelo, y pues ya sabemos por qué, porque el platino es un catalizador mucho más potente. Y por último, en el portaobjetos de vidrio usaron un recubrimiento de FTO desnudo que produce un alto potencial de inicio con muy poca corriente. Allí se depositó un catalizador a base de cobalto. Las características de la actividad catalítica de la exploración de la voltamperometría cíclica. Entonces demostraron y se evidenciaron que el potencial de inicio cambia de 1.2 volts a 0.8 volts y que el valor absoluto de la corriente que pasa a través de la celda pues también aumenta significativamente. En las conclusiones tenemos, ya que esto era un trabajo desarrollado más que todo para el aprendizaje de estudiantes, las conclusiones se enfocaron a el aprendizaje de los estudiantes, a que los estudiantes pudieran entender la importancia de el desarrollo de la electroquímica pues del agua para desarrollar o crear energías que sean limpias, que sean renovables y que sean libres de carbono como tal. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.